Bienvenidos al podcast de DH Solutions. Soy Salvador Martínez y hoy nos vamos a adentrar en un tema que a todos nos suena familiar. Ajá. Cómo tomar mejores decisiones. Todos nos hemos enfrentado a esa sensación de estar como estancados ante un montón de opciones sin saber qué camino tomar. Sí. En esta ocasión vamos a explorar algunas estrategias comprobadas para tomar mejores decisiones, incluso cuando las cosas no están del todo claras. Para esta inmersión tenemos unas notas fascinantes sobre la toma de decisiones llenas de consejos prácticos y perspectivas psicológicas intrigantes. Interesante. Listo para sumergirnos. Por supuesto. A veces la indecisión nos paraliza, ya sea por la cantidad de opciones, el miedo a equivocarnos o simplemente por la falta de información. Exacto. Recuerdo una vez que me quedé como una hora intentando decidir qué pizza pedir. ¿En serio? Una hora. Wow. Y al final terminé arrepintiéndome de la elección. Uy. Es completamente normal sentirse así. Tomar decisiones puede ser un proceso complejo. Además de los factores que mencionaste, nuestras propias emociones también juegan un papel importante, a veces llevándonos por caminos impulsivos. Tienes razón, a veces las emociones nos dominan. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones más racionales? ¿Existe alguna fórmula mágica? No hay una fórmula mágica, pero sí un proceso que podemos seguir para tomar decisiones más informadas y conscientes. Cuéntanos más. ¿En qué consiste ese proceso? En primer lugar, debemos identificar claramente el problema o la decisión que tenemos que tomar. Luego es crucial investigar y recopilar información relevante explorando todas las opciones posibles. Tiene sentido. Una vez que tenemos la información, ¿qué sigue? El siguiente paso es evaluar las consecuencias de cada opción sopesando los pros y los contras. Es importante analizar cada alternativa a la luz de nuestros objetivos y valores. Claro, no todas las opciones nos llevarán por el camino que deseamos. Exactamente. Una vez que hemos analizado las diferentes opciones, llega el momento de tomar la decisión. Y después de tomarla, es fundamental ponerla en práctica y evaluar los resultados para aprender de la experiencia. Es un proceso bastante completo, pero suena lógico. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrarlo mejor? Claro. Imagina que estás pensando en comprar una casa. Siguiendo ese proceso, investigarías el mercado inmobiliario, compararías precios, evaluarías las opciones de financiamiento y considerarías la ubicación, el tamaño y las características de cada propiedad. Entiendo. Es como armar un rompecabezas. Cada pieza de información nos ayuda a formar una imagen más completa. Pero seamos realistas, no siempre tenemos tiempo para analizarlo todo con tanto detalle. Es cierto, no todas las decisiones requieren un análisis tan exhaustivo. Para esos casos existen estrategias que nos ayudan a reducir la incertidumbre y tomar decisiones más rápidas, incluso cuando no tenemos toda la información. Eso suena muy útil. ¿Puedes contarnos más sobre esas estrategias? Una estrategia fundamental es basar nuestras decisiones en datos en lugar de dejarnos llevar por suposiciones o corazonadas. Podemos consultar a expertos, buscar información en fuentes confiables o simplemente hacer una lista de pros y contras. Me gusta esa idea. Eliminar las conjeturas y basarnos en información sólida. ¿Qué otras estrategias existen? El principio de Pareto, también conocido como la regla de 80-20, es una herramienta poderosa para enfocarnos en lo que realmente importa. ¿En qué consiste esa regla? La regla de 80-20 nos dice que en muchos casos el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Aplicándolo a la toma de decisiones significa que debemos identificar ese 20% de factores que realmente influyen en el resultado final. Fascinante. Entonces se trata de enfocarnos en los factores claves y no perdernos en detalles insignificantes. ¿Hay alguna otra herramienta que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones? La regla de los 100-10 es otra técnica muy útil. Consiste en preguntarnos: ¿cómo me sentiré con esta decisión en 10 minutos, en 10 meses y en 10 años? Es una forma interesante de verlo. Nos obliga a considerar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Exactamente. A veces nos dejamos llevar por la emoción del momento, pero esta regla nos ayuda a tomar decisiones más alineadas con nuestros objetivos a largo plazo. Y si una decisión es muy grande y nos sentimos abrumados, ¿qué podemos hacer? En esos casos es útil dividir la decisión en pasos más pequeños y manejables. Por ejemplo, si quieres emprender un nuevo negocio, en lugar de renunciar a tu trabajo de inmediato, podrías empezar por investigar el mercado, hacer un plan de negocios o buscar un socio. Dividir para conquistar. Me gusta esa estrategia. ¿Y qué hay de la intuición? ¿Tiene algún papel en la toma de decisiones? La intuición puede ser un factor valioso, pero siempre debemos complementarla con información objetiva y experiencia previa. Es decir, escuchar nuestro instinto, pero no basarnos únicamente en corazonadas. Exactamente. La intuición puede ser una señal de alerta, pero necesitamos validarla con datos y razonamiento. Entendido.
Ahora hablemos de un tema que me intriga. ¿Cómo influye nuestra mente en la toma de decisiones? Nuestra mente utiliza atajos mentales, que si bien nos ayudan a procesar información rápidamente, también pueden llevarnos a tomar decisiones sesgadas o erróneas. Suena intrigante. ¿Podrías contarnos más sobre esos atajos mentales? Claro, uno de ellos es el sesgo de confirmación que nos lleva a buscar información que confirme nuestras creencias previas, ignorando o restando importancia a la información que las contradice. Ah, sí. Eso me suena familiar. A veces nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas, incluso cuando la evidencia nos dice lo contrario. Exacto. Otro atajo mental común es el efecto anclaje, que nos hace dar demasiado peso a la primera información que recibimos, incluso si no es la más relevante o precisa. Entiendo. La primera impresión puede ser muy poderosa, incluso si no es la más acertada. Y hay más atajos mentales que debamos conocer. Por supuesto, el miedo a la pérdida es otro factor que influye en nuestras decisiones. Tendemos a evitar las pérdidas más de lo que buscamos las ganancias, incluso si eso significa perder oportunidades. Es cierto. Preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, aunque eso signifique renunciar a nuevas posibilidades. Exactamente. Y por último, tenemos el exceso de confianza que nos lleva a sobreestimar nuestras habilidades y conocimientos, lo que puede resultar en decisiones impulsivas o arriesgadas. Caramba, parece que nuestra mente nos juega algunas malas pasadas. ¿Podrías darnos un ejemplo para entender mejor cómo funcionan estos sesgos? Claro, imaginemos que vas a comprar un auto. Si la primera oferta que recibes es muy alta, es probable que esa cifra se convierta en tu punto de referencia, influyendo en tu percepción del precio, justo incluso si otras ofertas son más razonables. A eso se le llama efecto anclaje. Gran ejemplo. Es fácil caer en esa trampa sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando debemos tomar decisiones rápidas bajo presión? En esos casos hay estrategias específicas que podemos aplicar para tomar decisiones efectivas en poco tiempo. Me encantaría conocerlas. ¿Nos puedes contar más sobre esas estrategias? Hasta ahora hemos visto que tomar decisiones puede ser complicado, pero hay métodos para facilitar el proceso. Desde entender el proceso racional hasta usar estrategias para reducir la incertidumbre, tenemos herramientas a nuestra disposición. Y no olvidemos esos atajos mentales que a veces nos juegan malas pasadas. Totalmente. Conocerlos nos permite tomar decisiones más conscientes. Hablando de herramientas útiles, me gustaría profundizar en la regla del 8020 que mencionaste antes. ¿Cómo podemos aplicarla en la vida real? Es una excelente pregunta. Imagina que tienes una lista interminable de tareas pendientes. En lugar de intentar abarcarlo, toda la regla del 8020 nos invita a identificar el 20% de las tareas que generarán el 80% de los resultados. Es decir, priorizar lo realmente importante y no dispersar nuestra energía en tareas menos relevantes. Exactamente. A veces nos perdemos en detalles que al final no aportan tanto valor. Tiene mucho sentido. Hablando de priorizar, recuerdo que mencionaste la regla de los 100.010. Podríamos verla con un ejemplo concreto. Claro que sí. Supongamos que estás considerando un cambio de trabajo. La regla de los 100.010 nos invita a preguntarnos: ¿cómo me sentiré con esta decisión en 10 minutos? Probablemente emocionado por el nuevo desafío. Y en 10 meses, quizás adaptado a la nueva rutina y disfrutando de los beneficios del cambio. Pero ¿cómo me sentiré en 10 años? Esa última pregunta es clave. Nos obliga a pensar a largo plazo y considerar si la decisión nos acerca o nos aleja de nuestros objetivos a futuro. Precisamente, nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestra visión a largo plazo, no solo con la emoción del momento. Y hablando de emociones, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nos nublen el juicio al tomar decisiones? Es importante recordar que las emociones son parte de nosotros, pero debemos ser conscientes de su influencia. Una técnica útil es tomar un tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión importante. Tomar distancia, ¿verdad? No dejarnos llevar por la impulsividad del momento. Exactamente. Darnos un respiro nos permite analizar la situación con más claridad, separando las emociones del razonamiento lógico. Y en ese proceso de reflexión, ¿qué papel juega la intuición? La intuición puede ser una herramienta valiosa, pero como mencionamos antes, es importante complementarla con datos y experiencia. Es decir, no basarnos únicamente en corazonadas, sino buscar información objetiva que respalde nuestra intuición. Exacto. La intuición puede ser esa voz interior que nos alerta sobre algo, pero debemos contrastarla con información concreta para tomar una decisión informada. Entendido. Y hablando de información, ¿cómo podemos asegurarnos de tenerla suficiente antes de tomar una decisión? La investigación es fundamental. Debemos buscar información de fuentes confiables, consultar a expertos en el tema y analizar los datos disponibles. Investigar a fondo como un detective buscando pistas para resolver un caso. Exactamente. Cuanto más sepamos sobre la situación, mejor equipados estaremos para tomar una decisión acertada. Y una vez que hemos investigado, ¿cómo podemos organizar la información para que sea más fácil de procesar? Hay varias herramientas que pueden ayudarnos. Una de ellas es la clásica lista de pros y contras. Un clásico por una razón.
Es simple pero efectivo. Sin duda, escribir los pros y los contras de cada opción nos permite visualizar las ventajas y desventajas de forma clara. Y además de las listas, hay otras herramientas que podemos usar para organizar la información. Claro que sí, podemos crear mapas mentales, diagramas de flujo o incluso utilizar software especializado en toma de decisiones. ¡Wow! Hay muchas opciones disponibles. Lo importante es encontrar la herramienta que mejor se adapte a nuestra forma de pensar. Exactamente. Lo clave es tener un sistema que nos permita procesar la información de forma organizada y eficiente. Y hablando de eficiencia, ¿cómo podemos asegurarnos de tomar decisiones de forma oportuna? A veces nos quedamos atrapados en el análisis y no avanzamos. Es cierto, la parálisis por análisis es un enemigo de la toma de decisiones efectiva. Para combatirla es importante establecer plazos y tomar acción. Establecer límites, ¿verdad? No dejar que la indecisión nos paralice. Correcto, debemos recordar que no existe la decisión perfecta. Siempre habrá incertidumbre, pero la clave es actuar con la mejor información disponible en el momento. Tomar riesgos calculados, aprender de la experiencia y seguir adelante. Precisamente. Y hablando de aprendizaje, es importante recordar que la toma de decisiones es un proceso continuo. Cada decisión que tomamos, ya sea grande o pequeña, nos brinda la oportunidad de aprender y mejorar. Aprender de los errores y usar esa experiencia para tomar mejores decisiones en el futuro. Exactamente. La clave está en reflexionar sobre nuestras decisiones, analizar los resultados y ajustar nuestras estrategias para el futuro. Un proceso de mejora continua. Así es. Y con esto hemos cubierto algunas estrategias clave para tomar mejores decisiones. Desde la regla del 8020 hasta la importancia de la investigación y la reflexión, tenemos un arsenal de herramientas a nuestra disposición. Me siento mucho más preparado para enfrentar la incertidumbre. Pero aún me pregunto, ¿qué pasa cuando debemos tomar decisiones en situaciones de alta presión con poco tiempo para pensar? En esos casos, sí, hay estrategias específicas que podemos aplicar para tomar decisiones efectivas en poco tiempo. Me encantaría conocerlas. ¿Nos puedes contar más sobre esas estrategias? Claro, bueno, recordemos la regla de los 2 minutos. Si podemos tomar una decisión con la información disponible en ese tiempo adelante, no hay que darle más vueltas. Directo al grano, me gusta. Pero, Sí. ¿y si la situación es más compleja y no podemos decidir en 2 minutos? En esos casos, podemos recurrir a la técnica de limitar las opciones. Reducir las alternativas a 2 o 3 nos ayuda a enfocar nuestra atención y evitar la parálisis por análisis. Menos opciones, menos estrés. Tiene sentido. ¿Alguna otra herramienta para esos momentos de alta tensión? Claro que sí, si la situación lo permite, consultar a una persona de confianza puede ser muy útil. Obtener una perspectiva externa nos ayuda a ver la situación desde otro ángulo y a considerar factores que tal vez hayamos pasado por alto. Un buen consejo. A veces la visión de alguien externo nos puede iluminar. Sin duda. Y por último, recordemos que la práctica hace al maestro. Cuanto más nos enfrentemos a situaciones que requieren decisiones rápidas, mejor preparados, estaremos para afrontarlas con serenidad y eficacia. Entendido. La experiencia nos da confianza y agilidad mental. Exactamente. Y con esto hemos cubierto un amplio espectro de estrategias para la toma de decisiones desde el análisis racional hasta la gestión de la incertidumbre y la toma de decisiones bajo presión. Ha sido una inmersión profunda llena de aprendizajes valiosos. ¿Algún último consejo para nuestros oyentes antes de terminar? Recuerda, tomar mejores decisiones no se trata de eliminar la incertidumbre por completo, sino de aprender a gestionarla. Utiliza las herramientas que hemos explorado, confía en tu intuición y no tengas miedo de tomar riesgos calculados. Un mensaje inspirador. Y lo más importante, practicar, practicar, practicar. Cada decisión es una oportunidad para aprender y crecer. Exactamente. Y con esa idea nos despedimos por hoy. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden encontrar más información sobre este tema en las notas del episodio. Hasta la próxima inmersión.